Al ver a Menina mendiga abandonada en la calle, el millonario toma una decisión inusitada. Ricardo, un hombre adinerado de aspecto elegante, conducía su lujoso automóvil por una carretera solitaria, rodeada de árboles altos que se meciaban con el viento de la noche. El cielo, un manto oscuro cubierto de estrellas, contrastaba con la luz de sus faros. Tras un largo día de negocios que dejaba un sabor amargo en su boca, se sintió vacío. Pero luego, un destello brillante a un lado de la carretera lo sacó de su ensimismamiento. Frenó de golpe. Su corazón latía con fuerza. Allí, bajo la sombra de un árbol marchito, estaba Valentina. Una niña de no más de 8 años, con ropas desgastadas que casi parecían transparentes. Su cabello sucio caía alrededor de su rostro, y sus ojos, grandes y asustados, reflejaban una tristeza que cortaba como un cuchillo. Era la imagen de la desesperanza. ¿Qué haces aquí, pequeña?, preguntó Ricardo, con un tono que intentaba ser suave, pero que delataba su inquietud. Valentina no respondió, solo lo miró, temblando levemente, como si esperara ser castigada por su mera existencia. Era un cuadro desgarrador. En su mundo de opulencia, jamás había imaginado que algo así podía ser real. Su mente viajaba rápidamente a las advertencias de sus amigos, quienes siempre decían que ayudar a desconocidos podía traer problemas. Aún así, una chispa de compasión encendió algo dentro de él. Decidió llevarla a su mansión. La niña se sentó en el asiento trasero, todavía en estado de shock. Ricardo le ofreció una manta, su corazón se apretaba al verla tan frágil. En su casa todo era resplandor y lujo, cuadros costosos, muebles de diseño. Pero la verdadera luz comenzó a entrar en su vida con la presencia de Valentina. Poco a poco, la pequeña se fue sintiendo más cómoda. Rió por primera vez al ver un perro corriendo en el jardín, y él sintió un calor extraño, como si una parte de su alma adormecida despertara. Sin embargo, la calma fue efímera. Un día, mientras revisaba viejas fotos en su oficina, encontró una que le heló la sangre. Valentina era igual a su hermano desaparecido, aquel que se había desvanecido en un escándalo familiar que había decidido ignorar. El nudo en su garganta creció. Era posible que esta niña fuera su sobrina. Un torrente de emociones lo inundó, miedo, confusión y un deseo desesperado de protegerla. De repente, el sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Era su madre, buscando a Valentina. Ricardo sintió el sudor frío recorrer su espalda mientras pensaba en cómo enfrentarse a este monstruoso pasado que había tratado de enterrar. Podría proteger a la niña que ahora consideraba su propia hija. Las sombras del pasado acechaban y el reloj corría. La pregunta flotaba en el aire: ¿puede el amor nacer de las heridas más profundas? Con el tiempo en contra, el primer capítulo de esta intrincada historia terminó bastante más incierto de lo que jamás había imaginado. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, interactuemos. Cuando el timbre sonó, el corazón de Ricardo se detuvo. Era su madre, una mujer acostumbrada a tener el control, y ahora, en medio de la confusión, la idea de enfrentarse a ella lo llenaba de pavor. ¿Cómo explicaría la presencia de Valentina? La niña, con su mirada inocente, no tenía idea del abismo que se abría entre él y su madre. «Ricardo, ¿dónde está esa niña?», preguntó su madre, con una mezcla de temor y rabia en su voz. Su presencia era como un rayo cruzando el cielo oscuro. Ricardo tragó saliva, sintió un nudo en la garganta. Ciertamente no podía ocultar a Valentina, pero había una forma de protegerla. «Está en el jardín», dijo al fin, tratando de sonar tranquilo. Pero la voz le temblaba. Salieron juntos a buscarla, y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. La tensión en el aire era densa, casi palpable. Cuando llegaron, encontraron a Valentina sentada bajo el gran árbol de la entrada, acariciando al perro con una sonrisa, su risa resonando como campanas en un día de verano. Pero eso no bastó para aplacar la tormenta que se desataba en el corazón de Ricardo. «Valentina», su madre dijo, con un tono que heló el aire. La niña levantó la vista, sus ojos se llenaron de confusión. «¿Quién es esta niña, Ricardo? ¿Por qué está aquí?» Ella necesita ayuda, mamá». «La encontré sola en la calle», respondió Ricardo sin poder articular más. Y entonces la madre de Ricardo lo miró con un par de ojos que chispaban de reconocimiento, una chispa sombría que contradijo toda su calma. «¿Sabes lo que hiciste? No puedes simplemente llevar a una niña a casa, no sabes de dónde viene». El ambiente se volvió tenso.
Ricardo sintió un sudor frío recorrer su espalda. Entonces, Valentina rompió el silencio. ¿Estás bien, señor? Un escalofrío recorrió el cuerpo de Ricardo. Fue en ese momento que su madre dio un paso hacia adelante, su voz baja y ominosa. ¿Tú te llamas Valentina?, preguntó con una mirada tan intensa que parecía poder atravesar la inocencia de la niña. Sí, señora, respondió Valentina, su voz temblando. Y entonces sucedió. La madre de Ricardo buscó algo en su bolso y sacó un viejo recorte de periódico. Temblando, lo extendió hacia Valentina. ¿Conoces esto?, preguntó, su voz rota por la emoción. Era una foto de la niña, sonriendo, junto a la palabra desaparecida en grandes letras. Ricardo sintió que el mundo se deslizaba de debajo de sus pies. ¿Qué significa esto?, dijo, atónito. La historia de la niña se precipitaba hacia un abismo más oscuro. Valentina miró la foto y sus ojos se ampliaron. Yo no sé, tartamudeó, como si empezara a recordar un pasado que había sido enterrado. Las palabras se estancaron en la garganta de Ricardo, la confusión se apoderó de él, su madre tenía las respuestas, su corazón se aceleró golpeando su pecho, la revelación lo inundó. Mientras más veía la estratosfera de secretos entre ellos, más entendía que su propio pasado estaba entrelazado con este destino. Valentina, eres tú. La voz de su madre era ahora un susurro, pero las sombras de su historia estaban sobre ellos. Ricardo miró a Valentina, a su madre, y la verdad se abrió como una herida profunda y dolorosa. La lucha por proteger a la niña que había empezado a amar se convirtió en un conflicto interno desgarrador. Si Valentina era quien él temía que era, todo cambiaría. Un sonido fuerte y agudo rompió el aire, un disparo, seguido por un grito desgarrador que provenía del camino. Ricardo y su madre se congelaron mientras Valentina se encogía. El caos se desató en su mente. La oscuridad de su pasado buscaba venganza y ahora la vida de Valentina estaba en juego. ¿Qué haría ahora? ¿Podría salvar a la niña y enfrentar sus demonios al mismo tiempo? El tiempo apremiaba, el desenlace estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. ¿Podrían todos sobrevivir a esta tormenta? El eco del disparo resonaría en sus corazones y la respuesta se desvanecía como el humo. Justo cuando el eco del disparo resonó en sus oídos, el mundo de Ricardo se desmoronó. La risa de Valentina se apagó al instante, como una luz que se extingue en la oscuridad. Su mirada cambió de felicidad a terror. Él sintió que el aire se le escapaba, y antes de que pudiera reaccionar, su madre dio un paso atrás, su rostro transformándose en una máscara de horror. No, esto no puede estar pasando, gritó Ricardo, todo su cuerpo estaba en alerta. La imagen del pasado venía a su mente, un ciclo de traición y dolor. Esa misma pregunta se repetía como un eco en su cabeza. ¿Qué estaba sucediendo? Los pasos apresurados rompieron el silencio. Una figura emergió entre los árboles, un hombre de aspecto sombrío, con una chaqueta oscura y un rostro que Ricardo no reconocía, pero que parecía familiar. Esa cara lo desarmó por completo. Tú no puedes estar aquí, balbuceó, su cuerpo erguido con una mezcla de rabia y miedo. El hombre sonrió, un gesto que solo intensificó la angustia en el aire. ¿No te alegra verme, hermano? En ese instante Ricardo comprendió. Era Miguel, su hermano perdido, pero la noticia del escándalo de su desaparición había hecho del pasado de la familia un misterio aterrador. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó su madre, la voz tensa. La mirada de Valentina se movía entre los adultos, buscando respuestas que no llegaban. Mamá, no es momento de, Ricardo empezó, pero la interrumpió una súbita lucidez. ¿Qué hiciste, Miguel? ¿Volviste para arruinarlo todo de nuevo? Miguel dio un paso adelante, su tono burlón. Vengo a reclamar lo que me pertenece. Y ella, señaló a Valentina, es la clave. El corazón de Ricardo se detuvo. ¿Qué significaba eso? Valentina, el dulce rayo de luz en su vida, ahora se transformaba en un objeto en medio de un juego mortal. Valentina retrocedió, su voz temblorosa. Yo no quiero estar aquí. Ricardo sintió ganas de gritar, de protegerla de la locura que lo rodeaba. Estás equivocado, Miguel, dijo, su voz temblando entre la rabia y el terror. No la tocarás. Pero me temo que no tienes opción. Si quieres saber qué ha pasado contigo y por qué ella es tan importante, deberás escucharme. Tu vida ha sido una mentira. Cada palabra que Miguel pronunció parecía cortar el aire como una cuchilla. Un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿Qué significa eso? No recuerdas cómo sucedió, ¿verdad? Aquella noche toda la familia se oscureció. Y tú, te pregunto, ¿qué pasaría si te dijera que eres el último que nos queda de un linaje que busca resurgir? El descaro en sus ojos lo hizo temblar. ¡Cállate!, gritó Ricardo, incapaz de contenerse. Un grito desgarrador, pero en su interior empezó a desenredarse una serie de recuerdos, cosas que había enterrado profundamente. Su pasado se empezó a destrozar, revelando fragmentos de un dolor que jamás imaginó. Valentina atrapó su mirada. ¿Qué está pasando, señor Ricardo?
Preguntó con inocencia, mientras los entresijos de su mundo se desmoronaban. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Cuánto de esa vida que había construido, esa calma que había encontrado, era real. Un sonido ensordecedor violeó el aire nuevamente. Un segundo disparo. Esta vez la bala impactó en el árbol que estaba detrás de ellos. El hombre les había seguido, no les dio tregua. Con el corazón en la garganta, Ricardo tomó la mano de Valentina mientras buscaba a su madre. El caos lo envolvía y en su mente solo había una idea: escapar. ¿Pero a dónde? El rostro de Miguel se alzó en un rayo de locura, y antes de que pudiera reaccionar, la puerta de su hogar se hizo trizas. Siempre fuiste un cobarde, Ricardo, gritó Miguel, avanzando con una determinación sobrehumana. En ese instante, el cielo se oscureció, como si la propia vida estuviera de duelo por las decisiones que estaban a punto de tomar. No puedo dejar que te acerques a Valentina, murmuró Ricardo, una mezcla de miedo y resolución en su voz. Pero en lo más profundo, una nueva angustia comenzó a formarse. ¿Era Valentina realmente quien decía ser? Todo resonó en su mente. La pregunta angustiante se cernía sobre ellos. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Qué verdad inquietante guardaba el nombre que tanto había comenzado a amar? El tiempo se volvió una prisión y la amenaza de su hermano se hizo más real que nunca. En ese caos dejaron de ser solo 3 personas, se convirtieron en el centro de un torbellino de secretos, mentiras y un linaje del que nunca había oído hablar. Su vida cambiaría para siempre. El tiempo se volvió una prisión y la amenaza de su hermano se hizo más real que nunca. En ese caos dejaron de ser solo 3 personas. Se convirtieron en el centro de un torbellino de secretos, mentiras y un linaje del que nunca había oído hablar. Su vida cambiaría para siempre. No te acerques a Valentina, gritó Ricardo, mientras su corazón latía con fuerza. La figura de Miguel se erguía ante ellos, una sombra oscura y peligrosamente familiar, pero había algo en su mirada que lo helaba. La ansiedad lo consumía, la misma que había sentido años atrás cuando todo se desmoronó, cuando su familia se fracturó y dejó cicatrices imborrables. Los gritos y el eco de un segundo disparo resonaron por el aire. El caos estalló. Valentina gritó, un sonido desgarrador que despertó en Ricardo un instinto protector superior a cualquier cosa que había sentido antes. Miró a su hermano con furia y desesperación. Basta, Miguel, no te atrevas a herirla, no soy el enemigo aquí. Nunca lo fui, murmuró Miguel con una calma inquietante, sus ojos fijos en Valentina. Ella es parte de nuestra familia, Ricardo, no puedes protegerla de la verdad. Las palabras chocaron en la cabeza de Ricardo como un trueno. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, angustiado mientras retumbaban las realidades que nunca imaginó enfrentar. En ese momento, Valentina, temblando, se acercó a Ricardo. Yo solo quiero irme, dijo con voz quebrada, pero algo en su mirada lo detuvo. Había un destello de comprensión que le dio un vuelco al estómago. No entiendes. Ella no es solo una niña perdida, interrumpió Miguel, dando otro paso hacia ellos. Valentina es la clave que nos unirá nuevamente, la conexión entre nuestro pasado y lo que hemos perdido. La tensión en el aire se cortaba con un cuchillo. Ricardo sintió el sudor frío recorrer su espalda. ¿Qué significa eso?, preguntó, sintiendo que todo lo que había sabido se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué revelación era esa? La ansiedad lo estrujaba. Tal vez Valentina era más que una niña en la calle. Tal vez era un eco de su historia familiar, una tipificación de lo que había pasado. De repente, el cielo estalló en un caos ruidoso. Las puertas se abrieron de par en par y un grupo de policías apareció, sus sirenas aullando. Manos arriba, no se muevan. Las voces resonaron por el jardín, volviendo a todos en un solo movimiento. Tienen que irse, esto no es lo que parece, gritó Ricardo, sintiendo el pánico apoderarse de él. Pero Valentina hizo algo inesperado, se soltó de su mano. Su mirada era de determinación absoluta, algo que desconcertó a todos. Soy yo, gritó ella mientras avanzaba hacia el grupo de oficiales. Soy la niña que buscan. Llévenme. El mundo de Ricardo se tambaleó, que acababa de suceder. Valentina, la razón por la que había luchado, la niña que había empezado a amar, entonces era realmente lo que parecía. Era tanto lo que sentía que no sabía cómo reaccionar. ¿Por qué estaba entregándose así? El rostro de Miguel ya no tenía la satisfacción que había mostrado antes. Se veía asustado y perdido cuando se volvió hacia su madre, quien solo murmuraba sin aliento. No, no puede ser. Ricardo sintió que el aire se le escapaba, que su corazón se partía. Valentina, no, gritó, pero sus palabras fueron tragadas por la confusión y el caos. Todo cambiaría ahora. La verdad se filtró como un veneno a través de todos ellos. Los oficiales, sorprendidos, se detuvieron, esperando instrucciones mientras Ricardo miraba a Valentina, sintiendo el nudo en la garganta más grande que nunca. ¿Qué has hecho, pequeña?, preguntó, su voz quebrada, pero ella se mantuvo firme.
Debo saber, Ricardo, debo saber quién soy. Su voz resonó en el silencio tenso, cada palabra atormentando a Ricardo como una punzada. Mientras el mundo exterior parecía detenerse, un profundo silencio se apoderó del lugar. Valentina había revelado más de lo que Ricardo podía comprender. Su vida se desmoronaba a un ritmo desenfrenado, y él sintió que todo lo que creía haber construido estaba en una línea cada vez más delgada. No, no puedes hacer esto. Unió su grito con el aullido de las sirenas, y el aire ya no tenía la misma frescura. Todo su ser se sentía en llamas, y la desesperación se convertía en un grito ensordecedor mientras sus ojos buscaban la verdad en Valentina. ¿Por qué, por Dios? Mientras tanto, en medio del tumulto, Miguel, con una mirada fría y calculadora, se acercó lentamente a los oficiales, en un susurro oscuro, como si tuviera la respuesta a todo. Y Ricardo comprendió que tal vez la verdad ya no era suficiente. Todo lo que sabía estaba en juego, y de repente, el desenlace no parecía tan lineal como creía. Una partida de ajedrez macabra había comenzado. La decisión de Valentina era solo el primer movimiento, pero el resultado podría destruir todo lo que habían conocido. La tormenta era solo un indicio de algo mucho más profundo que se avecinaba, y Ricardo estaba atrapado en su ojo, sin saber si habría salvación. ¿Podría su corazón soportar la verdad que estaba a punto de salir a la luz? Justo cuando el cielo estalló en un caos ruidoso, la tensión se palpó en el aire. Valentina, con los ojos llenos de determinación, avanzó hacia los oficiales. «Soy yo, soy la niña que buscan». «Llévenme», gritó, como si liberara un secreto que la había mantenido cautiva. Su pequeña figura era poderosa en medio de la tormenta que se desataba. Ricardo sintió que la tierra se movía bajo sus pies. «Valentina, no, por favor», su voz tembló, resonando en la confusión. Estaba atrapado entre lo que había construido y lo que sabía que debía proteger. La desesperación se apoderó de él mientras sus pensamientos se disparaban en su mente. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué se estaba entregando? Las luces azules de los coches de policía iluminaban su rostro, reflejando el horror y la confusión. «No podemos dejar que te lleven», gritó su madre, sus ojos llenos de pánico. «No entiendes, Valentina, es peligroso. No sabemos quiénes son». «Soy parte de algo más grande», soltó Valentina, su voz resonando como un eco. La mirada de la niña atravesaba a todos, como si supiera más de lo que estaba diciendo. La certeza en sus palabras dejó a todos paralizados. Nadie comprendía lo que se desataba. Miguel se movió hacia adelante, como un depredador acechando su presa. «Sí, escúchenla. Hay secretos en este juego. Ella tiene la clave para entender quiénes somos realmente», dijo con una sonrisa torcida. Ricardo apenas podía respirar. «¿De qué estás hablando?», exclamó buscando la verdad en las palabras envenenadas de su hermano. «Eres un mentiroso, solo quieres hacer daño otra vez». Las sirenas sonaban como el latido de alguien que se desangraba, y el tiempo parecía colapsar frente a él. La atmósfera se volvió eléctrica y repentinamente, un estruendo desgarrador los sacó de su confusión. Un disparo resonó contra el silencio, haciendo que todos se congelaran. Un agudo grito rasgó el aire y un segundo después todo se tornó en caos. En medio del ajetreo, Valentina cayó al suelo, un grito ahogado atrapado en su garganta. Los oficiales gritaron órdenes y el pánico se desató. «Al suelo, nadie se mueva». Aquel disparo hizo eco en el fondo de Ricardo, y el mundo se tornó borroso. Ricardo se lanzó hacia Valentina, su corazón golpeando con ferocidad. Ella estaba en el suelo, temblando, y él sintió el nudo en su pecho hacerse más fuerte. «Valentina, respóndeme», gritó, su voz llena de miedo, pero su mente no dejaba de dar vueltas. La luz de su vida podía perderla en un instante. El caos se tornó más intenso cuando otro hombre emergió entre la multitud. Era un rostro familiar, uno que había visto en viejas fotos familiares. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz resonando en medio del alboroto. Era Javier, el primo de Ricardo, quien había desaparecido en la misma noche que Miguel. Sin embargo, su mirada evocaba una calma aterradora. «Javier, ¿dónde has estado?», preguntó Ricardo confuso. La conexión entre ellos parecía palpable, como si las sombras del pasado volvieran a materializarse. «Estás vivo». «Lo que importa es que ella ha regresado», dijo Javier, apuntando a Valentina. «No entiendes, ella no solo es una niña. Ella es la heredera del linaje que los ha mantenido a todos en la oscuridad. Es la razón de todo. Este escándalo, la desaparición de Miguel, la desaparición de mi madre, todo tiene que ver con ella». Las palabras le golpearon con fuerza. Ricardo retrocedió, incapaz de absorber el impacto. La historia que creía conocer se estaba desmoronando. La revelación era como un rayo. «No puede ser», gritó su madre, tapándose la boca. «No, esto no tiene sentido». Su voz se ahogaba en horror, mientras los oficiales entrecerraban los ojos, sintiendo que el aire se tornaba denso y peligroso.
Valentina se levantó lentamente, sus ojos buscando respuestas. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz más fuerte, más decidida. La niña ahora parecía más grande, como si hubiera recuperado parte de lo que había perdido. Todo está conectado, murmuró Javier con una sonrisa. Y tú, Valentina, eres la clave para liberar este legado que ha estado oculto tanto tiempo. Sin ti, nada tiene sentido. Ricardo sintió que su mundo se tambaleaba. Había descubierto más de lo que jamás se había imaginado. Cada pregunta que había tenido ahora tenía un rostro. La vida de Valentina no era solo suya, sino de un secreto familiar más grande que la vida misma. El aire se tornó más pesado, mientras el desenlace de esta revelación pendía en el aire. La verdad que había evadido podía no ser solo dolorosa, sino destructiva. Todo había cambiado en un instante. Su vida, sus sueños, su relación con Valentina, todo estaba en juego. Mientras los gritos de la multitud se desvanecían y los ecos de una historia olvidada retumbaban en su mente, Ricardo se dio cuenta de que el verdadero impacto de todo esto apenas estaba comenzando. Una tormenta se acercaba y su única pregunta era, ¿estaban todos realmente listos para afrontarla? Valentina se mantenía firme, su pequeño cuerpo temblando de emoción y miedo. «Soy la niña que buscan. Llévenme», repetía mientras su mirada destellaba con una mezcla de determinación y pánico. La presión en el aire aumentaba. Ricardo sentía que el mundo se desvanecía a su alrededor. ¿Cómo había llegado a este punto? La revelación de Javier lo había golpeado. «¿Por qué estás haciendo esto, Valentina?», suplicó él, su corazón latiendo con un miedo visceral. El temor de perderla lo consumía. Las sirenas seguían sonando, los policías miraban expectantes, armados, listos para actuar, y su madre se mantenía a su lado, con la cara pálida y los ojos desorbitados. «Entiende que hay cosas que no sabes». «Ya lo sé», Valentina levantó la voz, madurando de golpe ante sus ojos asombrados. «Lo sé todo, sé que fui llevada de casa. Sé que ustedes son parte de ese escándalo». La multitud murmuró, los rostros eran un retrato de la sorpresa y la preocupación. Todos estaban buscando un sentido, explicaciones que parecían volar con el viento. A medida que los murmullos se intensificaban, el aire se volvió pesado. Ricardo miró a su hermano, incapaz de comprender la hazaña a la que estaban sometidos. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Miguel, su tono inquietante. «Valentina, no entiendes el peligro que corres». «No me digas que tengo miedo, soy más fuerte de lo que crees», gritó Valentina, y en ese momento un estruendo resonó, una explosión desgarradora que hizo que todos se agacharan, cubriéndose de la inminente tormenta. «Al suelo», gritaron los oficiales, y todo se tornó en un caos. La figura de otro hombre apareció entre la multitud, alto, con una chaqueta que oscurecía su rostro. Era el hombre que habían visto antes, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una intensidad aterradora. «¿Por qué buscas a la niña?», preguntó, su voz resonó como un trueno. La multitud enmudeció, todos mirando con horror. «¿Quién eres?», retumbó Ricardo, sintiendo que la tierra se movía debajo de sus pies. «Aléjate de ella». «Soy quien debería haber estado a su lado desde el principio». El hombre avanzó y su voz se tornó más baja. «Soy su verdadero padre». Un estremecimiento recorrió el cuerpo de Valentina y Ricardo sintió que el aire se le escapaba. «Eso no es verdad», gritó Ricardo, pero su voz se desvanecía en el murmullo colectivo. Las miradas se volvían curiosas, se cuestionaban, un revuelo se apoderó de todos. Valentina retrocedió, sus ojos brillando con lágrimas. «Papá», murmuró, como si toda la verdad estuviera delante de ella en ese momento. «Lo siento, Valentina, pero tu madre y yo no debimos dejarte». Las palabras del hombre eran como un golpe en el estómago. La confusión y la incredulidad colmaron el aire mientras todos aguardaban el desenlace. Ricardo se dio cuenta de que los cimientos de su vida estaban temblando. La mirada entre Valentina y el hombre era una mezcla de asombro y dolor. «No puedes hacer esto, yo la encontré. Es mi responsabilidad», exigió, sintiendo el nudo en su garganta apretándose. «Eras tú quien debía protegerla y fracasaste», respondió el hombre, su tono calmo pero cortante. La confusión se transformaba en miedo. Las miradas de la multitud se volvían cuestionadoras. Valentina, confundida, miró a Ricardo. «Es cierto, él es mi papá». La incertidumbre en su voz hacía que cada palabra de su existencia se tambaleara. Era un momento de verdad impactante, y el giro en la narrativa se convertía en un turbulento torbellino de emociones. Ricardo intentó avanzar, intentar tomar la mano de Valentina, pero ella se apartó, abrumada por la revelación que hacía que el mundo se volviera gris y vacío. «¿Qué significa esto? Soy parte de un juego del que nunca supe». Las palabras salían de sus labios llenas de angustia. El hombre avanzó un paso más, y todos vieron cómo se transformaba la atmósfera. «La verdad es una carga pesada, Valentina».
La familia no se elige, pero el amor busca su camino, incluso cuando parece imposible. Estalló otro grito en la multitud, un murmullo de incredulidad, y Ricardo sintió que el tiempo se detenía. No puedo dejar que esto siga, no puedo dejar que te alejes. Su voz se volvió un susurro, una súplica desesperada. Mientras la tensión crecía, una sombra se cernía sobre ellos, un futuro incierto que amenazaba con desvelar más secretos de los que jamás pudieron imaginar. Ricardo se sintió caer en un abismo, el giro inesperado lo dejaba sin aliento. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero todos estarían listos para enfrentarla. ¿Podría Valentina encontrar su lugar entre el amor y el desasosiego que la rodeaba? Las respuestas se desvanecían como humo en el aire, dejando solo preguntas. El silencio se hizo denso. La multitud, conteniendo la respiración, observaba con ojos llenos de asombro. Valentina, con el rostro enrojecido y un brillo de determinación, miró al desconocido que afirmaba ser su padre. De verdad, la incredulidad llenaba su voz como un eco en medio de un torbellino. Ricardo sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No, no es posible, murmuró, avanzando un paso. La mirada de Valentina lo atravesó, y su corazón se desgarró al ver la confusión en su semblante. Un torrente de emociones invadió su mente. La necesidad de protegerla, de explicarle la complejidad de su mundo, chocaba con la amenaza inminente de su hermano. «Esto es un juego cruel», gritó Ricardo, su tono un alarido de angustia. «Valentina es solo una niña, no puedes arrastrarla a esto». Miró a su madre, quien temblaba un poco, incapaz de procesar la situación. El aire se volvió electrizante. «No es un juego, Ricardo», la voz del hombre resonó con firmeza. «Ella tiene derecho a conocer su verdad». Justo en ese instante, un segundo disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. Valentina se encogió, gritando por la sorpresa. La multitud se agachó gritando. Un caos indescriptible se desató. Y ahí, en medio de toda esa confusión, el hombre que afirmaba ser su padre cayó al suelo, sorprendido, con una expresión de incredulidad en su rostro. La sangre comenzaba a empapar su chaqueta. Ricardo quedó helado. ¿Qué acaba de suceder? Su mente giraba. Fijeza, terror y un profundo horror brillaban en sus ojos. De pronto, un grupo de oficiales, ya alerta, corrió por el jardín. La multitud llenó el aire con gritos descontrolados. Ricardo no pudo hacer otra cosa más que girar y mirar a Valentina, quien, en medio de su estupefacción, tenía los ojos fijos en el lugar donde el hombre caía. «Papá», gritó, su voz quebrándose, entrelazada con un dolor que atravesó el corazón de todos. «No, no puede ser». Las palabras de su madre resonaron al unísono con el horror que flotaba en el aire. La realidad se desvanecía. La línea entre el pasado y el presente se volvía borrosa, y un desbordamiento de emociones incontroladas comía a todos por dentro. Mientras los oficiales intentaban controlar la escena, otro grito, desgarrador, retumbó entre la multitud. «¡Espera, espera!». Una figura emergió entre la agitación. Era un joven de unos 20 años, con el rostro pálido y los ojos llenos de angustia. «Él no es el verdadero padre. Yo soy el verdadero padre de Valentina». El silencio volvió a apoderarse del lugar. Todos giraron la mirada hacia el nuevo recién llegado. «Esto es un lío de locos», murmuró un hombre del público, sus palabras resbalando como aceite en la piel del horror que estaba sacudiendo a todos. Valentina miraba al nuevo hombre, las lágrimas brotando de sus ojos. «¿Qué significa esto?», preguntó, su voz temblorosa y llena de confusión. Ricardo sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «¿Qué estás diciendo?». El horror se transfiguraba en confusión. «No, no puede ser. ¿De qué hablas? Mi madre la llevó. Valentina es mi hermana, somos». El joven empezó a explicarse, pero las palabras se enredaban en su garganta. «Ella es parte de nosotros, pero todo fue un engaño, un escándalo que involucra a nuestra familia, un linaje que algunos querían eliminar para siempre». Los murmullos se intensificaron, las caras reflejando shock y horror a partes iguales. La verdad se alzaba, irremediable y devastadora. La intimidad se invadía una vez más por la tormenta, y el desenlace de esta revelación amenazaba con someter a todos a un sufrimiento inimaginable. «Eres mi hermana», dijo el chico, acercándose a Valentina. «Ten cuidado, hay fuerzas que nos buscan». Su voz se interrumpió cuando un nuevo disparo resonó, pero esta vez no se escuchó una sola bala. La figura caída del hombre antes no era solo un eco de un pasado reciente, sino el inicio de una guerra familiar. Mientras todos se daban cuenta de lo que estaba en juego, una sombra de desconcierto envolvía el aire. El destino de Valentina, su vida, su identidad, quedaba suspendido en un hilo que pendía sobre un abismo. Y en medio de aquel torrente de revelaciones, la única pregunta que resonaba en la mente de Ricardo era: ¿podría salvarla de esta nueva tormenta? El silencio se hizo denso tras el disparo, el aire cargado de confusión y pánico. Todos estaban atónitos, incapaces de procesar la locura que acababa de desatarse.
Valentina, con lágrimas en los ojos, se quedó paralizada. Ricardo solo podía mirar a su hermano caído, el hombre que había exigido la verdad y que ahora yacía en un charco de sangre. El caos se intensificó. Al suelo, nadie se mueva. Gritaron los oficiales. La multitud se agachaba, los murmullos subían como un rugido de fondo. Era como si el tiempo se detuviera. Valentina dio un paso atrás, temblando. Papá, la palabra salió de su boca como un susurro, una mezcla de miedo y expectación. Y de repente, el joven que había afirmado ser su hermano verdadero se lanzó hacia ella, los ojos llenos de vida y desesperación. No te acerques, él no es quien dice ser. Ricardo sintió un golpe en el estómago. ¿Qué? Su voz resonó en el aire frío. ¿Qué quieres decir con eso? Las palabras flotaban en el aire, pero su hermano caído parecía ser solo el comienzo de una revelación más profunda. El joven, con su rostro pálido, tomó aire. Valentina es un secreto. Un plano que nunca debió ocurrir. Nadie, ni siquiera tú, sabe lo que realmente está en juego. Los susurros de la multitud se intensificaron, cada rostro mostraba incredulidad, miedo y, de alguna manera, fascinación por la historia que se había desatado. ¿Qué estás diciendo? Ricardo estaba al borde del colapso, todos los ojos estaban en él, pero su mente era un torbellino de preguntas. Cállate, no sabes lo que estás diciendo. Ella no es solo una niña, el joven continuó, sus palabras cortando el aire como dagas. Ella es parte de un legado que no puedes entender. El hombre que yace muerto no es su padre. Es un impostor que vino a reclamarla por lo que quiere, para encubrir su propia culpa. Valentina, con el rostro empapado en lágrimas y confusión, finalmente habló. ¿Qué culpa? Su voz temblaba, y Ricardo sintió que el suelo empezaba a temblar bajo sus pies, como si toda su vida se desmoronara en ese instante. La atmósfera cambió, un silencio pesado envolvió a todos. La voz del joven era un eco que reverberaba en el caos. La culpa de haber encerrado a Valentina en un juego entre secretos familiares y mentiras. La culpa de un oscuro legado que se remonta mucho más allá de lo que podemos imaginar. Basta, gritó Ricardo, la angustia hervía en su pecho. Ella es solo una niña. No puede ser parte de esto. Las lágrimas brotaron de sus ojos. El miedo y la tristeza se entrelazaban en un abrazo mortal, pero el joven continuó insistente. No lo entiendes. Su vida ha estado en peligro desde el día en que nació. Ese hombre, señalando al cuerpo en el suelo, quiso usarla como un peón, un medio para recuperar el control sobre un linaje que nunca debió existir. La revelación fue como un rayo dividiendo el cielo. La multitud murmuraba cada vez más fuerte. ¿Qué linaje? Preguntó una voz entre la multitud. Todos miraban a Ricardo, buscando respuestas donde ya no había certeza. El linaje de aquellos que decidieron usar a Valentina como un símbolo de poder. Su madre no la entregó, fue traicionada. Todo lo que crees saber está tejido en una red de mentiras. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Entonces, en un giro súbito, el joven se giró hacia Valentina. Eres la clave, Valentina, la única que puede romper esta cadena de dolor. Pero debes decidir, las palabras flotaron en el aire, llenas de un pesado significado. ¿Qué decisión? ¿Qué responsabilidades cargó sobre sus pequeños hombros? Todo se desvanecía a su alrededor. Ricardo miró a Valentina, a su madre. No puedes dejar que esto siga, no podemos permitir que ella se vea envuelta en esto. Pero la verdad ahora estaba revelándose a pasos agigantados. Y antes que pudiera procesar lo que sucedía, justo en medio de la escena caótica, un tercer disparo resonó, esta vez no de un arma, sino de una explosión cercana que sacudió la tierra, arrojando a todos al suelo y llenando el aire de humo y escombros. El mundo se volvió un caos descontrolado. Valentina, ven aquí, gritó Ricardo mientras un grito ahogado dominaba el escenario de horror. La visión se tornó borrosa y cuando la nube de polvo se disipó, él se dio cuenta de que no solo había estallado una bomba, sino que una puerta del pasado se había abierto, trayendo consigo un más oscuro destino. El joven desapareció entre las sombras, y entre gritos, el terror estampó su marca en el corazón de todos. Valentina, sola, temblando y asustada, lo miró a los ojos. ¿Qué vamos a hacer ahora, Ricardo? La pregunta se convirtió en un eco que rasgaba el aire. El futuro estaba repleto de incertidumbre. Ellos no solo debían sobrevivir. Ahora debían encontrar la verdad que podía cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. El caos, las decisiones no tomadas, y ese oscuro linaje que acechaba desde las sombras dejaba a la espera una silenciosa tormenta que apenas comenzaba. El polvo se disipó lentamente, dando paso a una confusión aún más intensa. Valentina miraba a su alrededor, su pequeña figura temblando. Ricardo se lanzó hacia ella, sus manos temblorosas se aferraron a sus hombros. Valentina, ¿estás bien? Su voz era un hilo de desesperación mientras buscaba cualquier signo de daño en su niña. Ella lo miró, los ojos llenos de lágrimas y miedo. Papá, es verdad, dijo que soy su hermana.
Las palabras salieron de sus labios con una fragilidad que rompió el corazón de Ricardo. Era como si el mundo entero se desvaneciera a su alrededor, dejándolos solos en esta tormenta de revelaciones. Solo pudo asentir, incapaz de formar palabras. Su madre, por su parte, parecía de piedra, la incredulidad la mantenía flotando en un limbo. Las miradas de los oficiales se movían rápidamente de un lado a otro, la escena era caótica y peligrosa. De pronto, con un portazo aterrador, un hombre apareció en el umbral de la casa. Era Carlos, el viejo guardaespaldas de la familia, que siempre había mantenido las sombras alejadas. Su mirada estaba rígida y su voz resonó como un trueno. «Ricardo, lárgate de aquí». Es una trampa, un escalofrío recorrió la espalda de Ricardo. ¿De qué hablas, Carlos? El guardaespaldas no tenía tiempo para explicaciones. Mueve a Valentina, vienen por ella. El pánico se apoderó de él, miró a Valentina. Corre rápido, su corazón estaba al borde de estallar. Ella lo hizo, pero el eco de su voz resonaba en su mente. ¿Por qué había sucedido esto? ¿Por qué esa revelación había desencadenado más caos? Mientras Valentina corría hacia la entrada, un trío de sombras emergió del polvo. Eran figuras familiares, al principio indistinguibles, hasta que se hicieron más presentes. «Detente», gritó una de ellas. Era Javier, el primo, con una mirada que resonaba con una mezcla de furia y desespero. «Es una locura», exclamó él, su voz llena de angustia. «No sabes lo que están planeando. No podemos dejar que Valentina se involucre en esto». Ricardo sintió un giro en el estómago. ¿Qué quiere decir? La inquietud crecía. Javier bajó la voz como si el aire se hubiera helado. «Ella es más que un legado, más que parte de nuestra familia. Es la pieza central de un juego que comenzó hace mucho tiempo». El mundo parecía moverse a su alrededor, mientras la verdad se deslizaba como un veneno. Las revelaciones estaban surgiendo y su corazón se sentía pesado. «Todo lo que he hecho, todo lo que he tratado de proteger». Su voz se rompió. «Es un completo desastre». Valentina había dejado de moverse, paralizada por la revelación, y entonces el silencio se rompió nuevamente. «Valentina, ven aquí», gritó Ricardo desesperado. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia ella, un grito desgarrador llenó el aire. Una figura apareció detrás de Javier, un rostro conocido, pero distorsionado por la rabia. Era Miguel, el hermano, completamente recuperado y con una mirada mortal. «Basta, ella es mi única salida». Rugió, todo sucedió en un instante, un caos de gritos y empujones. Pero lo impactante llegó cuando la figura de Valentina, aún temblorosa, dio un paso hacia su madre y luego se detuvo. Su rostro se convirtió en un espejo de asombro. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó con una voz temblorosa, mirando de un lado a otro entre los hombres y las revelaciones que le habían llovido. En ese instante, la atmósfera cambió. Miguel dejó caer su mirada hacia Valentina y dijo: «Ella no es solo un símbolo, es el último lazo que queda entre nosotros y la verdad». La revelación lo hirió, como si las palabras mismas se retorcieran con desconfianza y la promesa de traición. Las relaciones que creían indestructibles comenzaron a tambalearse. Un nudo se formó en la garganta de Ricardo. «¿A qué te refieres?». Pero antes de que pudiera responder, un nuevo disparo resonó, atravesando la confusión, y todo quedó en un silencio sepulcral. Las miradas se dirigieron hacia atrás, donde una figura emergió nuevamente, con un arma humeante en la mano. La escena tenía el aire de un thriller, cada alma se mantenía en suspenso. Pero la verdadera bomba vino con una única frase pronunciada por Valentina: «No soy quien ustedes creen». Su voz resonó fuerte, llenando el vacío con un peso inusitado. «Soy la solución y la maldición. Soy la que hará que todo cambie», y, en ese momento, en una decisión inesperada, la mirada de Valentina se volvió decidida, como si hubiera tomado el control de su destino. En su pecho una chispa de poder surgía, pero la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué iba a hacer con él? Las lealtades se desdibujaban, las verdades se revertían, y su mundo se convirtió en un mar de incertidumbre. ¿Podría el amor sobrevivir a la revelación de esta traición? Una sombra oscura se cernía sobre ellos, dejándolos en un abismo profundo de incertidumbres. ¿Sería Valentina la salvación o la condena que rompería las cadenas de su historia familiar? La respuesta se desvanecía en el aire, mientras el eco de las decisiones resonaba en sus corazones. El polvo comenzó a asentarse en el jardín y la confusión aún vibraba en el aire. Valentina se quedó mirando a su madre y a Ricardo, la angustia clara en sus ojos. Cada segundo se sentía como un año mientras las sombras de los hombres, caídos y aún vibrantes de tensión, se extendían ante ellos. La historia estaba tomando un giro que ni en sus peores pesadillas había imaginado. «Escuchadme», dijo Valentina con firmeza, su voz resonando entre el murmullo de la multitud. «Nadie más va a decidir por mí. He vivido demasiado tiempo en la oscuridad», sus palabras cortaban el aire como cuchillos. «Ahora es tiempo de que yo elija qué camino seguir».
Ricardo sintió un nudo en la garganta. La fortaleza de Valentina era un destello de esperanza en medio del caos, pero Valentina es peligroso. No sabemos en quién confiar, su voz temblaba mientras buscaba la manera de protegerla. No importa, interrumpió ella, su determinación brillando a través del miedo. Si soy parte de esto, entonces tengo que enfrentar lo que sea, no esconderme, quiero saber la verdad. La multitud se quedó en silencio, la tensión palpable. Javier, que había absorbido todo lo que la situación implicaba, se acercó con una mirada intensa. Valentina, necesitas entender que no solo eres una niña perdida. Eres el eslabón más importante en una cadena de secretos que han estado ocultos durante años. Si decides, debemos hacerlo juntos. Su voz era firme, pero había un toque de vulnerabilidad. Ella asintió mirándolo a los ojos. Bien, estoy lista. El rostro de Ricardo se deformó en una mezcla de sorpresa y admiración. Era un momento decisivo. Si esto es lo que quieres, te apoyaré. Siempre estaré aquí, cueste lo que cueste, le prometió, sintiendo que su corazón se inflaba y se partía al mismo tiempo. Había algo puro en su deseo de saber la verdad, algo que inspiraba una chispa de esperanza. De repente, una sirena sonó en la distancia, una señal de que la situación estaba a punto de escalar aún más. Valentina se volvió para mirar a la esquina donde el humo comenzaba a disiparse, dejando entrever figuras familiares. «Rápido, vámonos de aquí», gritó Carlos, el guardaespaldas, mientras la multitud rugía tras ellos. La familia se movía en un torbellino, corriendo hacia la parte trasera de la casa, conduciendo a Valentina hacia el cercado que daba a un oscuro bosque. La adrenalina los impulsaba, pero la preocupación les pisaba los talones. «Si llegamos al bosque, podemos escondernos. Necesitamos un plan», sugirió Javier con voz baja. Ricardo podía escuchar el latir de su corazón retumbando en sus oídos. La sombra del pasado les acechaba. Ahora, más allá de las respuestas, existía un peligro real. Mientras corrían, Valentina alcanzó la mano de Ricardo y lo miró a los ojos. «No te preocupes. Juntos podemos enfrentarlo». Su fe en él era palpable, como si le entregara la esperanza que había recuperado para sí misma. Al llegar al borde del bosque, el tiempo parecía detenerse. La oscuridad de los árboles se extendía ante ellos como un manto protector, pero también ominoso. Una decisión crucial estaba a punto de formarse. «Necesitamos reunir lo que sabemos y entender lo que pasó de una vez por todas», dijo Ricardo, mirando a cada uno de ellos. Con un fuerte suspiro, Valentina asintió. «Lucharé por mi verdad, aún tenemos tiempo». Mientras las luces de las sirenas giraban lejos, el grupo se sumergió en el bosque, donde la oscuridad ofrecía tanto miedo como refugio. «Cuando esto termine», declaró Ricardo, «nada volverá a ser igual, pero seremos más fuertes, porque al final, la verdad siempre sale a la luz». Con esa promesa resonando, el cielo comenzó a despejarse. Con cada paso en la oscuridad, la vida tomaba forma. La lucha estaba lejos de concluir, pero juntos estaban listos para enfrentar lo que viniera. Y tú, querido lector, ahora que has llegado hasta aquí, ¿qué piensas que pasará a continuación? ¿Crees que Valentina descubrirá la verdad que tanto anhela? No olvides que cada historia necesita un final y el de esta está a un paso de revelarse. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes NIUN segundo M acentuada S para compartirlo. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. ¿Qué pasará con Valentina y su futuro? Tú tienes el poder de decidirlo.